Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos presentando un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, muy bien, un saludo a la audiencia, buenas tardes. Bueno, Vamos buenas tardes, al- Gustavo. Gracias por tu presentación. Hoy vamos a tratar un tema que nos ocupa a todos, en el sentido de que tiene que ver justamente con los momentos que estamos viviendo y con el consumo, ¿no? La evolución del consumo en los tiempos de COVID. Para lo cual hemos convocado a Mauricio La Rosa, él es gerente general de CCR, y vamos a ahondar un poco en el tema que tiene que ver justamente con el análisis de la canasta de consumo, el desempeño de categorías, canales y marcas. ¿Cómo estás, Mauricio? Horacio, Gustavo, ¿cómo están? Siempre un gusto compartir con ustedes. Bueno, un programa más. Ustedes llevan una vasta experiencia ya, yo me voy sumando y siempre acompañando y siempre un placer conversar y estar junto a ustedes para hablar de las dinámicas y las coyunturas actuales. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Sí, creo que es muy importante porque vos sos un invitado frecuente en el sentido de que nos das un panorama de cómo evoluciona el consumo, que básicamente toca a toda la sociedad y también, bueno, al ámbito empresario, comercial. Ahora bien, siempre al principio Gustavo Pícola tiene algunas preguntas que tienen que ver más bien con las competencias blandas. Gustavo. Bien, como a Mauricio ya lo conocemos en cuanto a su líder, digamos, la pregunta de hoy es, ¿qué cosas a partir de esta nueva forma de trabajar, ¿no? ¿Qué cosas mejoraron del equipo y qué cosas sentís que a lo mejor para no decir que empeoraron, se complicaron? Bueno, a ver, en cuanto a las dinámicas de equipos más que nada de trabajo digamos, en esta nueva coyuntura, vemos, a ver, qué mejoró en gran medida. Creo que en muchos puntos, y lo he escuchado de varias compañías que hemos asesorado, todo esto que tiene que ver con el home office o con las tareas desde el hogar, han mejorado mucho la productividad en general de los equipos de trabajo, ha mejorado la productividad en cuanto al desempeño digamos, de distintos factores y distintas productividades desde el trabajo en sí, de los recursos humanos en general. ¿Qué ha empeorado? Bueno, claramente la dinámica y los vínculos entre los equipos de trabajo no son los mismos a través de lo que pueda ser una red, por más de que claramente acá estamos conversando y no estamos viendo sin ningún tipo de problema, digamos, los lazos más frecuentes y más en las sociedades nuestras se resienten un poco, pero bueno, creo que eso va a ir dando paso digamos, a que tenemos que acostumbrarnos a que esto vaya a cambiar. Creo que es bueno, creo que toda esta coyuntura nueva nos llevó a desarrollar otras plataformas que tal vez en un inicio, el otro día lo conversaba en una de las charlas, pensar que antes no hacíamos estas reuniones tan a menudo con gente que estaban a distancia, y hoy dentro de esta nueva normalidad es una práctica que creo que a futuro se va a utilizar en mayor medida, ya que de alguna manera mejora determinados costos, igual mantiene una relación y una fluidez en las conversaciones, pero bueno, claramente también lo presencial en algún momento se tendrá que ir ajustando. Creo que es un poco y un poco, es como la dinámica de los puntos de venta, no todo va a ser en un futuro de manera virtual, va a coexistir con lo presencial, nada va a ser tan terminante, y bueno, creo que desde ahí, digamos, es lo que por lo menos nosotros a nivel de lo que es equipo de trabajo, recursos humanos, estamos viendo en las compañías. Bien, perfecto. Lo que me resuena de lo que decís es esto, ¿no? Como que la productividad aumenta, quizás porque estamos más concentrados y tenemos distracciones en casa, pero como que elegimos los momentos para trabajar y estamos más enfocados, ¿no? Y ahí nos aumenta la productividad. Y lo que nos Yo perdemos, justamente el otro día, siguiendo ese punto que está buenísimo que mencionás, lo hablaba con mi jefe, le decía, la verdad que está sacando lo mejor de mí en esta cuarentena, porque empiezo a trabajar como a las 6:30 de la mañana, son las 8 de la noche y seguimos trabajando. Puede ser que en el medio haya cortado una hora, que tal vez antes no me la tomaba para comer y si estoy haciendo el home office, lo comparto con la familia, pero compenso una cantidad de horas trabajadas muy superiores a la oficina, que se atiende un teléfono, alguien interrumpe una reunión, es decir, en lo cotidiano creo que la cantidad de horas trabajadas y de productividad claramente
es totalmente superior, como para replantearnos a futuro un poquitito cómo vamos a hacer esa dinámica con los equipos de trabajo, ¿verdad? Porque si realmente es mucha más productiva la jornada, bueno, tendremos que ver algunos nuevos órdenes internos de las compañías para optimizar los tiempos. Sí, y lo que perdemos, digamos, y lo que perdemos como es el contacto humano, ¿no? Esa charla casual que se daba de pasillo, ¿viste? Cuando te cruzás con uno y charlás, ese contacto humano o el clima laboral es lo que se pierde. Y yo lo que creo, como bien lo dijiste vos, como va a haber un mix entre eso, ¿no? Algunos días hacemos home office, otros días estamos presencial. Hay que Lo buscarle la necesitamos, ¿eh? vuelta. Uno No, cuando claro, vuelve a la oficina habla como cotorra con claro, cualquiera, con el primero que se le cruce, tratando de tener a alguien que no sea del círculo cercano con el cual poder intercambiar una charla, ¿verdad? Es claro, necesario, somos humanos en el fondo y esos vínculos los necesitamos sí o sí. Es tal cual. parte de la cotidianidad. Ujú. Bueno, muy bien, Mauricio, gracias por compartir un poco las vivencias de estos momentos, ¿no? Con tu equipo de trabajo. Ahora bien, yendo al tema, queremos tocar algunos, si bien vamos a ver los conceptos a nivel general de cómo estamos hoy, ¿no? En momentos antes del COVID, pre-COVID o mientras tanto en la cuarentena, pero puntualmente quisiéramos saber tu opinión sobre que el gobierno decidió vetar parcialmente la ley de emergencia del sector gastronómico, ¿no? Sector gastronómico, de eventos y hotelería, en las exoneraciones en pago de servicios básicos y aporte obrero patronal. ¿De qué manera pensás que eso impacte a estos sectores? Más teniendo en cuenta y midiendo de que han tenido, digamos, han sido afectados muy profundamente, ¿no? Sí, a ver, sin lugar a dudas, el impacto es muy fuerte, sin lugar a dudas estos rubros, como el gastronómico y de eventos, fueron de los más perjudicados en todo sentido. El perjuicio, bueno, desde los dueños y emprendedores que han dejado de tener ingresos, los empleados, por supuesto, que han dejado de tener el sustento del salario diario, y por ende la sociedad en sí, con lo que recién hablábamos, parte de esta coyuntura del encierro, digamos, que estamos viviendo, lleva a que estos rubros, que son los de donde compartimos en general, se vean cercenados o limitados por la nueva normalidad o por la nueva coyuntura a nivel cuarentena. Nosotros creemos que el impacto, a ver, lo medimos el impacto y es muy fuerte, en todo sentido. Es decir, hubo una primera etapa en la cuarentena extrema donde realmente el impacto fue bastante a doble dígito, de manera muy fuerte y muy activa, principalmente en todo lo que tiene que ver con los consumos en restaurantes, en copetines, en hoteles, todo lo que serían los orecas, digamos, que solemos llamar, donde el impacto fue realmente muy, muy fuerte. Los eventos directamente se resumieron a cero, es decir, no tuvieron ninguna perspectiva. Hoy ese rubro sigue estancado, sin poder tener una actividad mayor, y los restaurantes, si bien muchos han vuelto a la dinámica, conversando con varios de ellos, digamos, en general te plantean que el delivery o alguna de las alternativas, en general de los más grandes principalmente, no llegan a compensar los niveles de ingreso ni por si acaso que se tenían antes de esta nueva normalidad. Entonces, claramente el impacto va a ser muy fuerte. Y bueno, con estas medidas, digamos, en esta coyuntura no están ayudando mucho a esa realidad. Encima, no es solamente la parte en sí económica como estructura empresarial, sino el desempleo, ¿no? Hay muchas Claro. personas que han sido suspendidas, hay muchas personas que han sido despedidas, incluso de su trabajo, y eso se resiente. Después vamos a hablar del consumo y claramente cuando uno llega a junio, julio, ve que justamente este desorden en la caída del consumo tienen que ver con que las personas han dejado de percibir los ingresos que tenían, ¿verdad? Algunos lo vieron reducidos a cero, a su mínima expresión, otros lo vieron reducido en un 50%, lo que está claro es que ya hay un número muy fuerte de personas que tienen un problema grave con el tema de desempleo, o incluso te diría con el subempleo, porque hoy día el subempleo está brindando ingresos muy por debajo de los salarios básicos y muy difíciles de hoy día con eso poder cubrir el gasto diario. Salió un estudio reciente de la encuesta permanente en hogares, donde los jóvenes, que son más del 30% de nuestra población, 3 de 4
un porcentaje muy fuerte, tenían ingresos por debajo de 2 millones de guaraníes, los que tenían trabajo. Esto quiere decir que la principal fuerza, digamos, laboral principal, digo en el sentido de proyectar a futuro, está teniendo ingresos que ni siquiera llegan al salario mínimo. Entonces, claramente, claro. con esos Porque, niveles de ingreso, claro, el consumo se tiene que resentir sí o sí, ¿verdad? porque, digamos, la idea del proyecto era un poco, como vos mencionaste, ver la estructura, ¿no? Atacar ese punto, decir, bueno, estamos cambiando ciertas conductas, ciertos hábitos, ciertas restricciones, entonces eso en cierta medida mejoraba un poco la ecuación de la estructura. Al reducirse esto, digamos, esta mejora, el impacto seguramente se va a sentir, ¿no? Claro, yo, a ver, y con el perdón de los economistas, porque no soy economista, pero sí entiendo de que se comprende que hay un nivel de endeudamiento fuerte del gobierno, se entiende que ya pasamos la barrera del 30% del PIB, eso está bastante claro y es muy difícil afrontar después a futuro las deudas, pero también entendemos que estas necesidades de la coyuntura, y más ahora que como que todavía no tenemos una fecha de finalización, o sea, se tiene el Estado obligatoriamente que ver en el rol de asistir en esta coyuntura a estas compañías, a estas pymes en general, MIPYMES, que son en general una gran mayoría, tal vez con algunos planes de financiación, no sé, a 5 o 10 años, que permitan un mínimo pago mientras vamos pasando esta coyuntura puntual para de esta manera poder salir a flote y principalmente defender el empleo de las personas. Yo hoy creo que más allá de la ganancia que tenga un rubro que deje de percibir el Estado de manera impositiva, yo creo que la gran defensa que hoy se tiene que hacer es del empleo. O sea, hoy lo más importante, obviamente después de la salud, está claro, es el empleo. El empleo es el motor generador y lo que puede llevar a toda la estructura a salir adelante. Entonces yo creo que bajo esa premisa tan determinante, creo que se debiesen establecer no sé si como subsidio, pero tal vez por lo menos con algunos planes ultra flexibles a futuro que permitan que estos rubros, que fueron los claramente más perjudicados, puedan salir a flote, por lo menos en lo que vemos hasta febrero, marzo. Me perdonará alguna persona vinculada a la salud que sabe mucho más que yo, pero por lo menos lo que se ve es que durante todo lo que queda del año e inicios del que viene vamos a seguir en una coyuntura bastante más o menos extrema, atípica. Claro. Gustavo. Que sí me llevó a pensar el tema de Europa, ¿no? Y en esto de cuánto nos vamos a ir y cuánto nos vamos a alargar y cuánto tiempo vamos a estar, ¿no? Porque España, el otro día hablaba con una persona de España que está volviendo a vivir situaciones de inicio de COVID, con las salas de terapia intensiva abarrotadas. Entonces, la situación es complicada y como que no tiene... O sea, el fin va a ser la vacuna, pero la vacuna va a tardar unos cuantos años. Porque la otra cosa que pasa ahí es, sale la vacuna en marzo, ¿vos te la das? Y yo conozco la mayoría de la gente que dice que no, yo no me la doy. Hasta que no prueben que no trae ningún tipo de problema, no me la doy. Pero bueno, me parece que está todo complicado. Y en esos estudios, el efecto que se genera, digamos, sobre la facturación para estos segmentos, ¿cómo ha sido? ¿No? Y cómo se plantea hacia adelante, viendo este espacio que no tiene fin, ¿no? Sí, también un buen punto que mencionás, Gustavo, es el tema de que cuando, digamos, aparece la vacuna, algunos se la aplicarán, otros no. El temor es un factor más que importante y decisor. Pero, ¿qué pasa a partir de la vacuna? Es decir, tenemos la vacuna, genera inmunidad en las personas. De hecho, el 80% son asintomáticos, con lo cual, y digamos que iría destinada principalmente a las personas de riesgo, entiendo que, ¿verdad? Y a las que están en directo contacto con el virus. Pero ¿qué pasa con la parte económica? La parte económica lastimosamente no tiene una vacuna tan directa, a no ser del vuelco de las inversiones, dentro de las cuales se aguarda primeramente la inversión digamos, del Estado, ¿no? Y atrás de eso todo lo que eso pueda conllevar. Es decir, esa es un poco la preocupación. Nosotros en marzo y abril tenemos
una inyección literalmente a nivel medicamentoso, si queremos, pero bueno, pero la recuperación del consumo, la recuperación del movimiento económico va a tardar en llegar, va a tardar en que eso tenga un retorno, tenga una activación. Por eso es que es muy importante programar de acá para adelante cómo va a ser esta, por más de que el futuro es bastante incierto, cómo va a ser esta cronología, porque no por abrir las fronteras instantáneamente, a ver, sí por abrirlas instantáneamente se genera un tráfico y se genera un negocio, pero digo, detrás de eso tiene que haber una inyección genuina que abarque a la población en general, que abarque una dinámica distinta, y eso va a llevar un tiempo. Algunos pesimistas hablan de 3 a 5 años, o tal vez son optimistas y no lo sabemos, porque a veces las predicciones en esta coyuntura son complicadas. Lo que sí está clave es que no va a ser tan instantáneo la recuperación económica al hecho de conseguir una vacuna o al hecho de conseguir un tratamiento. Es un poco lo que hablábamos en los primeros programas, me acuerdo de los inicios, donde decíamos, bueno, el primer día después de mañana, ¿verdad? Bueno, el primer día donde estemos libres de este virus o estemos más protegidos, ¿qué ocurre con la normalidad real? ¿Cómo volvemos? Uno no gana la lotería al primer día que se vacuna. Entonces hay que entender a partir de ahí cómo quedan las economías más sólidas de los países del primer mundo y eso cómo aterrizan los nuestros, porque claramente los nuestros, me refiero a la región, está bastante golpeada. Hoy escuchaba que Argentina batió récord de caída de las importaciones, que tenía unas caídas del PIB también a cifras récord y que estimaban por lo menos 5 años en un corto plazo inclusive para recuperarse. Entonces, estamos hablando de unos plazos claramente más extensos de lo que la vacuna podría llegar a aparecer, ¿verdad? Claro. Y ahí que mencionaste justo el tema de apertura de fronteras, tenemos el caso de la decisión del gobierno de reabrir bajo protocolo sanitario los pasos fronterizos. ¿Cómo pensás que eso va a dinamizar las ventas? ¿En qué medida eso va a acelerar ese proceso? Claramente esa apertura va a tener una repercusión en cuanto a la parte económica y de comercio claramente positiva, ¿verdad? Porque todo el cierre de fronteras motivó a un freno muy fuerte de distintos rubros. Claramente la zona de frontera, todo lo que tiene que ver con tecnología, perfumería, cosmética, alimentos, indumentaria, claramente va a tener un movimiento que va a ayudar a mejorar no solamente, primero, el desempleo, que era que estábamos hablando, porque hay un montón de desempleados a partir que los puentes se cerraron, eso va a mejorar el empleo dentro de cada una de las zonas. Segundo, ese tráfico económico indudablemente va a volver a fortalecer a las empresas. Muchas empresas han cerrado o se han retirado de la parte que corresponde tanto a Ciudad del Este como Pedro Juan por una cuestión del no operar, no veían un justificativo para permanecer. Tal vez eso pueda permitir que vuelvan y seguir generando empleo y trabajo. Y todo ese dinamismo se termina volcando en consumos a su vez, porque la gente tiene mejores ingresos, aparecen los salarios, aparecen la compra de estos consumidores. Es decir, hay un círculo que se mueve alrededor que claramente es muy productivo. Sin lugar a dudas, esa apertura de estas ciudades va a permitir evidentemente una mejora clave, digamos, para lo que es el comercio del país en el sentido de la generación de empleo y volverse a reactivar. Sí tenemos que tener en cuenta y tener cuidado a la hora de las aperturas de la frontera, que bueno, que hay productos muy competitivos en los países limítrofes y estos productos competitivos claramente en precio pueden transformarse en un boomerang, digamos, que nos retorne en contra, porque va a ser muy difícil nosotros sostener la estructura que tenemos de precio con nuestra moneda versus los vecinos que tienen monedas bastante devaluadas, en particular lo que hablábamos de Argentina, con devaluaciones que llevan, si no me equivoco, hoy el dólar blue bajó un poquitito, pues estuvo en 144, me van a corregir ustedes que están más informados que yo, pero me parece ya que estamos llegando a unos niveles de precio de los productos que pueden ingresar muy difíciles de competir. Entonces, estamos en un escenario difícil que claramente beneficia y va a fortalecer la zona y mejorar el consumo en esas zonas, es claro y es real.
y es importante. Ahora tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado con estas mercaderías, digamos, que a veces ingresan al país de esta zona que pudiesen perjudicar el consumo y al comercio formal en Paraguay, que es el que estuvo apostando todo este tiempo al desarrollo y es el que estuvo firme dando un montón de beneficios a los consumidores. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si no los estaríamos perjudicando en gran medida también. Sí, sobre eso te quería preguntar también, ¿no? Porque esta situación que está viviendo los países limítrofes, principalmente Argentina, con esta devaluación, eso por lo general acelera el tema del contrabando y en función de eso te quería consultar si habías visto alguna afectación hacia la facturación de las empresas por justamente el ingreso de productos de contrabando. Nosotros hemos observado, Gustavo, un montón de penetración. A ver, en el mes de finales de marzo y abril, y diría hasta mediados de mayo, con esta cuarentena tan estricta que tuvimos, ahí se cerraron las fronteras, realmente habíamos visto una disminución de determinados ítems que nosotros seguimos en distintos rubros, que normalmente son más permeables, en general productos de almacén, cosmética y limpieza son principalmente los más afectados y los que se ven en primer medida a precios muy competitivos de primeras marcas. Habíamos visto que en esa coyuntura de meses había restringido muchísimo el ingreso de esas mercaderías, prácticamente habían no desaparecido, pero bajado a una mínima expresión. A partir de junio y julio, fundamentalmente julio, vimos que se vuelve a retomar muy fuertemente el ingreso de estas mercaderías y más allá del ingreso y la penetración que tienen, lo que más nos sorprendió, bueno, hoy ya estamos medio curados de espanto, pero que lo que más nos alertó, sería la palabra más importante, es que los gaps de precio estaban al 200, 250%, 300%. Es decir, nosotros venimos siguiendo eso ya desde los años 2000 y poco, venimos con la tendencia siguiendo de precios, y yo recuerdo que uno de los picos fue el último mandato de Cristina Kirchner en la Argentina, donde los picos de precio habían llegado a tener gaps de 150, 160, 170%. Hoy esos gaps están arriba de 200%, tenemos productos al 300%, es decir, es tan fuerte el gap que hay y tan desleal queda la competencia, ¿verdad?, ante estos productos, que realmente genera una preocupación muy grande. Lógicamente genera a un consumidor encima inmerso en esta coyuntura tan especial a nivel ingreso, como habíamos dicho. Lógicamente cuando uno ve los semáforos o ve en un puesto barrial una persona que saca una mesita y vende los productos, obviamente de manera ingenua seguramente y tratando de llevar algún dinero a su casa, pero claramente los gaps de precio que hay son insalvables, son muy fuertes, le dejan a estas personas un margen importante y les permite hasta hacer un precio competitivo a estos niveles de diferencia de precios que hay, y bueno, y eso causa claramente un perjuicio tanto al comercio formal desde las empresas que venden sus productos, tanto nacionales como internacionales aquí formalmente en el país, como a los puntos de venta que hacen esfuerzos en ofertas, en promociones, pero lógicamente a esos porcentajes son muy difíciles de combatir, ¿verdad? Llega un punto donde uno hace el mayor y el mejor de los esfuerzos, pero es muy difícil ante la devaluación tan agresiva de los vecinos, ¿verdad? Ahora, sí, Gustavo. No, y lo que diría es que me llamó la atención de esos números, ¿no? El nivel de diferencia, el gap en porcentajes, que sea más grande que la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahora, eso, así cortito, ¿no? ¿Eso se puede agrandar en la medida que Argentina siga siendo hacia el camino que parece que ha elegido? ¿Eso ves que se puede seguir agrandando o tiene algún límite? Y a ver, mira, esa pregunta es excelente, casi que no, que bastante difícil de responder. Mira, te lo voy a responder así. Cuando vivíamos ese momento de Cristina Kirchner, sobre una pregunta similar decía, muy bueno, parece que ya estamos tocando un punto de una devaluación importante, parece que estamos llegando a uno de los mayores gaps. Y digamos, hoy con el diario del lunes y viendo lo que transcurrió, estamos en algunos casos duplicando esos indicadores. Entonces, a ver,
La tendencia diría que realmente está muy complicado el país vecino y que no creo que la moneda pueda recuperarse en un corto plazo. Ahora, realmente lo que se está haciendo supera los límites de lo predecible, ¿verdad? Lo que sí está claro es que creo que van a seguir con estos precios, ellos, o sea, van a seguir con esta devaluación y esa devaluación va a ser mucho más fuerte que los factores que informan inflacionarios y claramente para nosotros, una vez que se abran las fronteras, va a ser un desafío impresionante el poder volver a poner un producto a un precio competitivo frente a este escenario. Lo que se necesita claramente es una protección a nuestras industrias nacionales y a las empresas multinacionales en el país que hacen un esfuerzo para que la formalidad pueda llevar una mejora digamos, a todos los sectores de la población y que, bueno, y que haya un combate realmente a todo este ingreso de mercaderías de esta forma, porque realmente es muy difícil de sostener y de competir, por más de que uno tenga las mejores de las intenciones, esto ya sobrepasa, digamos, de alguna manera esto. Inclusive te diría que si uno ve la tendencia de consumo masivo, observamos que los supermercados en julio han caído en volumen el doble que los negocios minoristas. Ese ya es un indicador claramente que los negocios que son más permeables, o sea, que son permeables de hecho a este tipo de ingresos de productos, así como los informales, claramente van menoscabando y van atacando los negocios más formales. Entonces, esperemos que no sea una tendencia, esperemos que se puedan tomar esas medidas, pero lógicamente cuando vemos en la realidad del consumo el impacto es fuertísimo, es realmente fuerte. Inclusive sumo un dato más, que en marzo y abril, que se había logrado sostener, digamos, este tipo de ingresos de los productos, los canales formales han crecido a doble dígito. Cierto que también había un temor al desabastecimiento y por eso el consumidor compró un poco más de lo habitual, pero la realidad es que ante un mercado controlado pueden recuperar los negocios formales algo de volumen y ante un mercado, con la palabra sería desregulado, no tan regulado, indudablemente eso permea y permea fuertemente a todos los niveles de la formalidad, ¿verdad? Claro. Ahora, bueno, Mauricio, estamos llegando al final del programa. Te queríamos hacer como última pregunta. Bueno, viendo, digamos, hay incertidumbre, si bien la economía se ha activado en cierta medida, vemos algunos indicadores. ¿Qué expectativas podrían tener las empresas ante este panorama de acá a las ventas de fin de año? Mira, nosotros de acá a fin de año vemos un escenario, a ver, bueno, fue un escenario muy crudo julio, viene agosto, fue bastante duro también. Creemos que de septiembre a diciembre, a ver, si bien se puede atenuar de alguna manera la caída, porque estas nuevas aperturas y un poco más de movimiento pueden mejorar en algo el consumo. A ver, las comparaciones siempre son odiosas. Vamos a compararlo contra el último cuatrimestre de 2019. Ojo que el último cuatrimestre del 2019 venía mejorando el consumo, con lo cual comparar un cuatrimestre que trata de recuperarse con alguno que venía recuperándose claramente, creo que vamos a cerrar el año todavía un poco complicaditos, digamos, en cuanto a la tendencia de la canasta. Enero-febrero lo vamos a arrancar contra un enero-febrero de este año que fue espectacular. En enero-febrero estábamos todos destapando champán y viendo si crecíamos 5, 6, 7 puntos de PIB y lo mismo que la canasta de consumo, con lo cual estimamos que marzo y abril sería el primer bimestre genuino donde empezaríamos a ver un retorno y una mejora genuina de la canasta de consumo en general y que empezaríamos a ver realmente una mejora. Entendemos que coincidentemente con la mejora de salud, las vacunas y todo lo que tiene que ver también hablan de esa fecha, con lo cual creo que esa conjunción va a ser un buen cóctel para mejorar en el segundo bimestre del año. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, nos ha dado un panorama amplio de cómo es la situación con respecto al consumo y también esperamos contar contigo más adelante para ver cómo evoluciona el sector. Bueno, siempre un gusto. Gracias, Horacio. Gracias, Gustavo. Siempre muy amable y con un placer siempre compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Señor. Y a nuestra audiencia le decimos muchas gracias y hasta nuestro próximo programa.